Actor, director, licenciado en literatura y teatro, con obras como Conde de Olor y Las hijas del aire. Actualmente en Ciudad Juárez con Madre Coraje y sus hijos. Aquí, en Telón de Arena, Jorge Valdivia. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien, muy contento, muy agradecido con todos ustedes y feliz de haber venido a esta ciudad maravillosa que no me había tocado eh, pasar por aquí ni estaba pues en mi registro de, ¿no? de posibilidades y bueno, se dio la oportunidad y feliz aquí con todos. ¿Y cómo decidieron venir aquí a Ciudad Juárez? Al final de cuentas, a México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, son lugares que pensamos mucho más en las artes y Juárez probablemente no es un ponente Ujú. tanto en esa área como vinieron a parar a nuestra bonita ciudad. Claro, sí, pues mira bien, los detalles están más en este grupo y en otras personalidades, ¿no? Digamos el maestro Tavira y en un trabajo previo de haber pasado por esta ciudad y haber conocido a varios, ¿no? Me parece que el maestro Tavira ya había hecho otros montajes con compañeros de aquí Sí. y montó algunas obras, un par de obras aquí, se las llevó a Ciudad de México, algunos compañeros a razón de eso pues se quedaron por allá, otros volvieron y bueno, fue por ahí. Y entiendo que hubo una plática hace un par de años, tres, quizá 4 años por ahí. Y dijeron, bueno, maestro, ¿cuál sigue, no? Y él dijo, pues, Madre Coraje, ¿no? Fue una decisión del Telón de Arena junto con él y empezó a fraguarse este monstruoso proyecto, súper interesante, súper atractivo, se ha vuelto algo muy entrañable, pues yo creo que para todos, ¿no? Para mí, para todos los que participamos. Y pues bueno, el maestro empezó a juntar el equipo. Había una compañera que vino antes, ¿no? Patricia Yáñez, estuvo trabajando, que es allá también colaboradora cercana del maestro, y por situaciones laborales y diversas, pues no pudo venir. Yo estaba en otro asunto también, estaba con otra compañía, en otro proyecto, y pues bueno, ante la invitación y ante pues lo atractivo de la obra y la oportunidad de coincidir, pues dije, venga y acá estamos, ¿no? Claro que sí. ¿Sabes qué? A Madre Coraje y sus hijos tuvo un impacto mediático muy distinto a lo que normalmente se ve aquí en la ciudad y quienes son de Juárez lo saben. Normalmente aquí hay una obra y la gente que solemos ir al teatro, si nos enteramos, pero el resto del público no. Y con esta obra sí la anunciaron en 44, la anunciaron en revistas, la anunciaron en Facebook, en todos lados, todo el mundo sabía que iba a estar esta obra Oh, qué bien. y acabamos de tener una función y la verdad estuve muy contento cuando llegué de que tenían casa llena Casa y llena. cuánto tiempo llevan haciendo la obra. Pues ya hubo un primer arranque de la temporada en el 2021, ¿no? Empezó pues a gestarse el proyecto, ¿no? A articular todo. Hubo un problema complicado por el momento histórico que estábamos pasando. La emergencia sanitaria nos exigió una pausa. De ahí el compañero que aparece en la foto, Humberto Leal Valenzuela, que pues recibió ese anuncio del COVID, ¿no? Que se fue del lado de nosotros. Y ante eso, pues no tuvimos más que crecernos y se estrenó la obra, ¿no? A finales del 2021. En el 2022, a principios, hubo un reestreno de unas funciones de continuación del año pasado. Hubo una gira, ¿no? A Ciudad de México, al Centro Cultural Helénico. Y bueno, pues ahora continuamos con el proyecto por acá, por aquí seguimos todavía. Algo que me impresionó mucho es que la obra, a pesar de la duración que es de cerca de 3 horas, la gente siempre estuvo muy receptiva, la gente yo vi que siempre respondió muy bien a todo lo que estaban haciendo y al final tuvieron una ovación de cerca de los 2 minutos, ovación de pie del público. Aquí lo que a mí ahora más me interesa, además de que la obra es muy buena, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para Jorge? ¿Qué es lo que te interesa hacer en proyectos ya sea el próximo año o más a futuro? Ok, pues yo he estado trabajando en forjarme una carrera, ¿no? La carrera de dirección principalmente. Soy ingeniero eléctrico electrónico e ingeniero en audio y producción musical. Entonces ando mezclando parte de la tecnología, parte de eso que te da la ingeniería, que es entender los procesos, articularlos. Me parece que ingeniería e ingenio van de la mano y la dirección me vino a caer como una puerta muy clara para forjarme en esta carrera, ¿no? Ando
gestando algunos proyectos, dirigiendo. Ahora tenemos uno que con unos compañeros nos estamos juntando, estamos hablando acerca de la guerra también, que bueno, cómo no hablar de un tema así, ¿no? Pues estamos a punto con el Jesús en la boca de Ucrania y una tercera guerra mundial, y que sí, que no, y el mundo, y por ahí un compañero actor muy querido nos decía un día, dato inútil, durante toda la historia de la Tierra, solo 6 meses ha estado en paz. Entonces, pues bueno, sería difícil comprobar ese dato, pero te pone a pensar en la posibilidad de que eso sea, y leer la historia de la humanidad es leer la historia de las guerras, ¿no? Nos entendemos por guerras que han sucedido y nos han constituido. Entonces, a estos compañeros les llegó a sus manos una obra que habla también de un tema similar, ¿no? La guerra, y gestamos ahí un proyecto para ir a Barcelona. Tenemos unas presentaciones por ahí de julio, con el Teatro NU en Barcelona, un proceso que llaman Work in Progress, ¿no? Presentaremos un avance, porque es una investigación, es una obra que en su momento era un boom, ¿no? Es Picnic, de Fernando Arrabal, y pues habla acerca de lo absurdo de la guerra. Leíamos la obra y yo les decía que no me parece adecuado hoy en día pensar la guerra como algo absurdo. No es absurdo, es una realidad, una triste realidad que nos está avasallando y la estamos viviendo. Entonces, ¿qué podemos decir de la guerra? Y nos sentimos un poco minúsculos ante un tema tal, ¿no? Solo podemos pues indagar, investigar y tratar de acercarnos e invitar a reflexionar pues, de ese terrible proceso que en cierta forma configura sociedades, ¿no? A razón de la guerra, pues las economías se reacomodan, las sociedades, las comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, le hacemos preguntas a esa obra con el contexto de hoy en día, y nos damos cuenta que esa obra ya no la podemos montar como tal, ¿no? Porque la obra plantea un asunto de que es absurdo, y entonces los 70s y disparemos flores en lugar de balas. ¿Qué respuesta damos frente a eso, no? O sea, en una geografía como esta, en esta ciudad bella que he conocido poco, que me ha parecido entrañable, decir absurda una guerra me parece que no podríamos decirlo. ¿Qué te cuento de Ciudad de México? Que quizá no es el punto neurálgico como muchas ciudades del norte, pero los alrededores y el sur y el este y el oeste y México y el mundo, y entonces pensar en que ese tema es absurdo, ¿no? Hay que decir algo por ahí. Y por otro lado también hay otro tema importante, que es la migración. Con otros compañeros también estoy gestando, bueno, ya gestamos un proyecto apoyados por el programa de estímulos para la creación Iberescena. Entonces, a finales de año, en el segundo semestre, por ahí de septiembre, octubre y noviembre más o menos, andaré por Panamá. Estoy escribiendo y dirigiendo una obra acerca de los procesos de migración. Me parece enigmático cómo este año me tocó estar en 2 puntos fronterizos muy complejos, ¿no? En la ruta de migración, que empieza en todo el mundo, pero mayormente en África hay una ruta que inicia un traslado hacia Brasil, Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, México, la Bestia, y entonces el Muro de Trump, ¿no? En ese trayecto, pues un punto fuerte, pues es este muro, donde llegamos y ahí estamos, y las noticias que vemos hoy en día nos dan fe de qué es ese muro. Y otra parte importante hacia el sur es el Tapón del Darién, que es la frontera de Panamá y Colombia, que es una especie de muro, pero no lo es así. Geográficamente es una selva enorme, un pantano, donde pues la misma geografía hace muy complicado pasarlo, además de pues todos los factores humanos y de desacomodo social, delictivos que suceden. Entonces hay muchos migrantes que sufren todo el tiempo, pero estos 2 puntos son importantes. Entonces me parece a mí un momento que me está tocando interesante el reflexionar acerca de pues la migración y qué hacemos y la guerra, y hay un asunto ahí que pasa en el mundo, ¿no? En esas estamos. Algo que me agrada mucho sobre lo que estás hablando es acerca de las guerras. Muchas veces cuando nosotros pensamos en la guerra pensamos sobre esta pelea del bueno y el malo y los 2 países y quién va a ganar, pero considero que hay guerras más pequeñas. Para quienes somos aquí de Ciudad Juárez,
siempre tenemos que lidiar con el narcotráfico, con las balaceras, con que tú no sabías si vas a salir y vas a regresar a tu casa el otro día. Entonces, el hecho de que tú integres esta parte en las obras de las que estamos hablando, por ejemplo en Madre Coraje que estamos viendo hoy, o en las que nos mencionas que estás preparando a futuro, es una forma muy interesante de ver la guerra y de, creo que, tomar otra perspectiva al respecto de lo que es. Y por el otro lado, la obra que habla acerca de los migrantes, bueno, nosotros aquí somos una frontera, nosotros al final de cuentas vemos a migrantes todos los días y creo que va a ser muy bueno poder ver tu pieza para poder tener una perspectiva desde fuera de a lo que a ellos les pasa y no solamente como nosotros los vemos. Es cierto, sí, sí, sí. Tienes toda la razón. En esta obra que te comentaba, Picnic, es un poco ese sabor, ¿no? Y teníamos quizá de niños ese sabor de es soldado, es general, es heroico, ¿no? Ujú. ¿Cuántos muertos, cuántos he matado? Que está en la obra y suena pues un lugar común desde una infancia determinada. Pero hoy en día decir cuántos muertos, lastimosamente nos vienen muchas imágenes y realidades que ya no es algo épico que contar, ¿no? Es una realidad muy compleja que no sé cómo se va a resolver, no sé si en la naturaleza del ser humano está el pelear constantemente, la guerra, el dominio por el territorio, esto es mío, ¿qué es esto? ¿No? Tierra, esta no es mi tierra, migrar, guerra, defensa, soberanía. En esta obra que estamos haciendo hay un punto importante que hay que focalizar y segmentar, porque hablar de la guerra pues es enorme. Nos parece muy interesante el punto del soldado, ¿no? Específicamente guerra en tanto un soldado. ¿Y quién es un soldado? ¿Qué es? ¿Qué hace que una persona, un ser humano, esté en posición firme, ¿no? De defensa, de descanso, pero ahí puesta, de 6 de la mañana a 6 de la tarde defendiendo un símbolo patrio. Claro, la patria es algo, pues es algo nuestro, es algo que nos identifica, nos configura, nos somos porque nos identificamos ahí. Pero ¿qué hace que un ser humano esté ahí y que pierda muchos de los criterios civiles, ¿no? Con los cuales nos comunicamos, convivimos, y existan otro tipo de criterios con otras opciones y al mando de otra persona, y que es un soldado frente a un dilema de estar con un arma y un deber contra un ser humano enfrente y el ser, ¿no? ¿Qué decisiones se toman ahí y qué complicado es estar en esa posición? Sí, Creo que eso nos interesa. Claro, especialmente porque tenemos que pensar en el momento de la guerra, en esto de, le hago caso a esta figura de autoridad que tengo enfrente que me está diciendo lo que tengo que hacer, o me hago caso a mí y a lo que sé que es correcto. Y esto creo que es algo muy difícil. Sin embargo, me gustaría hablar contigo acerca de un tema distinto. Me gustaría saber principalmente, en las artes todos tenemos un comienzo. ¿Dónde empezaste tú? ¿Cómo llegaste a lo que viene siendo la dirección? Y sobre todo, ¿qué áreas del arte te interesaría hacer más adelante a lo largo de tu carrera que tal vez hoy en día todavía no has podido hacer? Pues mi hermano maestro nos decía hace mucho tiempo, dice, todos empezamos queriendo ser actores, ¿no? Y el teatro, pues nos voltea a ver y nos pone en los lugares que corresponden. Yo quiero ser actor y bueno, saliste bien te voy a poner en dirección, iluminación, música o público incluso, ¿no? Así es, vamos buscando camino y nos vamos hallando por ahí, cuál es nuestro lugar y desde dónde hablamos, ¿no? Yo empecé actuando en algunas compañías, como todos, tomando una serie de cursos, entendiendo de qué se trata aprenderse algo y repetirlo todos los días a la misma hora, con la misma intención y pensar que eso está bien. Un psiquiatra tendría algo que decir al respecto y a nosotros nos parece algo heroico, místico, profundo, entrañable y quizá un deber, ¿no? Es nuestro deber transmitir un mensaje desde ahí. Empecé siendo actor en algunas compañías y pronto con un compañero nos juntamos y dijo, oye, necesito un asistente de dirección. ¿Qué es eso, no? ¿Qué hay que hacer? Pues dirigir, peor, ¿qué es dirigir? ¿Cómo? ¿No? Cuéntame. Y empecé pues a acercarme a él y a ver el proceso.
qué hay que hacer, qué hay que tomar en cuenta, todos los elementos, y algo se despertó en mí. Insisto, creo que tiene que ver con la ingeniería Ujú. y este ingenio, ¿no? En la ingeniería hay mucha planeación. Primero se diseñan en un papel las cosas y luego se funden y se soldan los fierros y los cables. Y cual Frankenstein se prende, ¿no? La electricidad. Pues aquí, cual Frankenstein, tercera llamada y se abre el telón. Y tiene unas similitudes muy, pues muy atractivas en ambos lados, ¿no? Entonces empezó a abrirse un poco el campo y mi mirada hacia ese lugar de la dirección y paralelamente no dejé de hacer cosas de ingeniería, me dediqué mucho al diseño sonoro, ¿no? Entonces estuve haciendo varias de esas cosas, parte de la carrera, ¿no? Proyectos, estuve sonorizando algunos grupos en vivo, haciendo diseño en estudio, audiolibros, limpiando audios, etcétera. Y sobre todo el diseño sonoro, me parecía que también es como un personaje en escena, ¿no? Por ahí estuvimos buscándole y recientemente, hace un par de años, empecé, pues también a razón de necesidades de, oye, es que vamos a presentar esto y pues no sirve esto. Pues yo sé, ¿no? Y lo pongo y arreglas el foco y de Ujú. repente, pues es que hay un diseño y los diseños tienen que ver, pues con una serie de factores de que iluminar no solo es prender o apagar, es un control de sombras, ¿no? Manejar las penumbras y sus contrastes dan una capacidad de entender los proyectos desde ciertos lugares, ¿no? Ujú. Entonces el diseño de la iluminación también me empezó a interesar, me empecé a meter por el lado tecnológico y pues ahí en esas andamos, ¿no? Con un par de compañías estoy colaborando allá en Ciudad de México en el arreglo técnico, incluso de los teatros, dimmers, aparatos, lámparas, diseñando algunas luces para otras compañías, con otros compañeros que estamos trabajando. He iluminado, ¿no? He hecho diseño sonoro, he dirigido. eh, pues el campo es abierto, ¿no? Más bien desde donde vea uno una necesidad y una posibilidad de decir Ujú. algo, ahí me interesa, ¿no? Me interesa estar ahí, hablando, haciendo y dando una propuesta, ¿no? Por ahí es esto. Me gusta mucho porque estás aplicando tu background de ingeniería de Ujú. una forma muy interesante. Ahorita que estamos en la obra, yo noté, por ejemplo, en varias partes cuando están migrando dentro de la misma obra, Ujú, cómo hacen los movimientos, cómo ujú. caminan, cómo corren, y lo hacen de una forma que a mí nunca me había tocado ver en Ok, otras obras ok, y que la verdad claro. me llamó mucho la atención y al mismo tiempo el diseño de la iluminación fue muy bueno porque te hace de una forma muy visual Ujú, entender cuando están hablando con ellos mismos, cuando están hablando con todos los demás y cuando están como teniendo ujú, epifanías al respecto ujú. de las cosas que les están pasando. Claro, sí, sí, sí. Entonces, me gusta mucho que tú te involucres con todas esas áreas Ujú. y que apliques cosas que muchas veces no relacionamos con las artes. Es verdad, sí. Bueno, aquí la iluminación en este proyecto lo hizo Jesús Hernández, que es un escenógrafo muy reconocido, multipremiado, y bueno, todo este dispositivo escénico y este monstruito es su responsabilidad, su culpa, y pues ha sido un soporte poderoso para para el proyecto, para la creación, más la mano del maestro Tavira, por supuesto, que hicieron un proyecto muy entrañable y muy pensado y muy articulado, con un diseño muy potente, ¿no? Trabajar con esas personalidades, pues inspiran, ¿no? Creo que Ujú. lo maravilloso y los regalos que da la vida en el arte es acercarse a gente que ha tenido pues una vida amplia de investigar, de saber, de reflexionar, tiene certezas tan potentes que te contagian y te inspiran, ¿no? Y en este proyecto en Madre Coraje trabajar pues con todos los creativos que han sido, Yeril Dibosh en el vestuario, Jesús Hernández, escenografía, iluminación, el maestro Tavira dirigiendo, y este gran elenco de actores y gente maravillosa, y no lo digo porque estemos aquí y que esté una entrevista, lo digo de verdad, han tenido un corazón enorme, entrañable, muy generoso para conjuntar y para sostener este equipo y esta producción. Estar con ellos inspira y entonces claro que uno tiene sus preguntas, sus dudas y sus intereses y te llevas un pedacito de cada uno y buscas dónde aplicarlo y ya se vuelve parte de ti, ¿no? Una decisión de una luz, una decisión de una nota, un acierto creativo de un actor, te abre, a mí me abre un mundo de pensamiento, reflexión y posibilidades acerca pues de mi propia poética,
de mi propio camino, del ser y de este mismo ser de la obra y claro que inspiran a mantenerlo, a configurarlo de tal forma que se sostenga y se mantenga, ¿no? Es muy interesante ese camino. Me gusta mucho también como la persona que se ve que eres. Hay muchas veces que actores, que artistas o que personas en general, cuando tienen logros de esta magnitud, que se les puede olvidar un poco acerca de dónde viene. Y me gusta mucho que le agradeces a tu equipo, que le agradeces a los otros creativos, que hablas acerca de todas estas problemáticas y creo que es algo muy muy bueno. Yo creo Gracias. que vas a hacer cosas maravillosas. Tengo muchas ganas de ver las otras obras de las que nos Qué bien. platicaste. Yo también tengo ganas de verlas. Ahí vamos, ahí vamos. Y me gustaría ya para cerrar, Sí. ¿qué consejo le darías a personas que quieren dedicarse a las artes y por una u otra razón no lo han hecho? El maestro Tavira dice algo en una entrevista que es una respuesta certera y de un nivel adecuado. Él dice que uno, bueno, claro, él siendo quien es y habiendo sido el maestro de tantas generaciones, ¿no? Que uno intenta acercarse al teatro, lo dice en una entrevista que está ahí publicada, pero que el teatro es el que te escoge, no eres tú el que crees que lo haces, el teatro te voltea a ver, y es un poco lo que decíamos al comienzo, ¿no? El teatro te va ubicando. El que no estés tampoco significa que nunca va a poder ser, ¿no? El maestro concluye con una frase poderosa que dice que tiene que ser un asunto de capacidad. El estar aquí es porque eres alguien que ha logrado forjarse ciertas habilidades que te vuelven capaz. Hacer esto, y esto no me refiero a traer las maderas, clavarlas, construirlas, comprarlas, gestionarlas, que sí lo es bastante complejo eso. Esto es la unión del fenómeno de fenómenos, ¿no? El fenómeno de la gestión, es decir, una variable incontrolable con otra variable incontrolable que es los actores y su diario devenir con actividades y cosas diversas y los creativos y el poder obtener un recurso y pues, la situación política, la situación social, todo eso se junta para que en un momento logremos decir tercera llamada, tercera y Comenzamos. comenzamos. Y haya sido posible como lo hicieron aquí en Juárez, que lo hicieron posible, hicieron esta poderosa obra. Quien no lo ha logrado es un asunto que pues es muy complejo. Yo creo que tiene que ver con, con la historia de cada uno, ¿no? Yo cuando acabé ingeniería electrónica, eh, estaba trabajando en el Museo de Ciencias Universo. Y todas las veces que salía del estacionamiento, había árboles en Ciudad Universitaria por todos lados, pero solo había un claro entre los árboles y se alcanzaba a ver la parte final del edificio, el CUT, ¿no? Del Centro Universitario de Teatro allá en México. Y bueno, yo estaba pues trabajando, pensando que mi vida iba pues a ejercer la ingeniería como muchos compañeros lo hicieron de ahí en adelante, y pensaba en una escuela profesional y decía, y el esfuerzo que implica pues trabajar y meterte a estudiar 4 años con una formación que es demandante porque subirse a un escenario pues te subes durante 3 horas, 2 horas, pero implicó mucho trabajo atrás de corporal, mental, vocal, de ideología, de dudas, de muchos conflictos, muchas cosas que se ponen a prueba consigo mismo para poderse subir y decir cualquier texto que se necesite, ¿no? Entonces yo pensaba en esas escuelas y decía, quizá no es por ahí, ¿no? No podrá ser. Y la vida, las ganas, el tesón, el interés, se me fueron dando oportunidades y busqué por ahí la opción de segunda carrera. No había segunda carrera directa, yo estudié en literatura dramática y teatro, en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces me metí a otra que es filosofía de inicio y cursé las materias necesarias para hacer el cambio interno y estar en literatura dramática y teatro. Fueron unos años de espera, pero es lo que necesitaba. O sea, quizá yo lo que diría es, si quisiste estar y no lo lograste, yo quitaría esas palabras, ¿no? Yo creo que si quisiste estar, siempre tienes que querer estar y el momento va a llegar.
yo lo digo en mí, quizá mi momento no era a los 20, mi momento fue cuando fue, por las razones que son, y entonces ahora puedo ocupar las carreras, la experiencia con los compañeros, el estar, el poder entender la vida para poder entonces hablar, ¿no? Me tocó esperar y aprender cosas de aquí, de aquí, de allá y compartir estas experiencias y entonces llegar a un punto donde pueda yo decir, claro, es la guerra y es así. Y sabiendo que lo que yo digo, pues es solo lo que yo digo, no es una verdad, pero es una certeza que nos juntamos con un grupo de compañeros, nos encerramos en un cuarto a, pues a arreglar el mundo y a creer que lo estamos haciendo, a tener la esperanza. El maestro Tavira habla mucho de eso, de la esperanza, y creo que porque tenemos esperanza, hacemos teatro. Y tener la esperanza, la certeza y por supuesto las horas de estudio y de investigación y el trabajo que implica hacer un proyecto cualquiera, hacen que todo eso sea posible, ¿no? Yo diría que no pensemos que no lo logré, sino estás en camino, ¿no? Es una prueba, quizá la vida, que te dice, ¿quieres estar? A ver si es cierto. Y tienes que demostrarlo. Las cosas fáciles nunca han hecho cosas maravillosas. Hay que picar piedra. Jorge, te agradezco muchísimo por haber venido, te agradezco por habernos dado esta entrevista, por haber formado este proyecto que es tan grande y que es tan bonito y que todos deberíamos venir a ver. Puedo hablarte solamente desde mi perspectiva y desde lo que yo pienso, pero sinceramente pienso que con tu trabajo estás ayudando a cambiar el mundo. Que con tu trabajo y con el trabajo que hacemos muchas personas vas a poder hacer un cambio en la mente de las personas. Y espero mucho poder ver el próximo trabajo que vas a hacer. Pues esperemos, o sea, con una persona que entienda algo, es maravilloso, es suficiente. Ahora ese algo que es, no necesariamente es hacer las cosas que sabemos socialmente que hay que hacer. Creo que hay que hacerlas, ¿no? Hay que hacer lo que nos toca. En la vida como en el teatro, para que la vida funcione y para que esta obra funcione, hay que hacer lo que nos toca y hacerlo bien. ¿Cómo vamos a cambiar? Pues a ti te toca no tirar basura en la calle, por ejemplo. Pero es que todos tiran. Tú no la tires, ¿no? Y contagiemos. Alguna ideología de alguien, algo le pasa a alguien, algo, y con un gesto, con una acción, con un símbolo que se ve en una puesta en escena, va a entender ese algo, ¿no? Yo creo que este proyecto y todos tienen pues una idea de armado, un tema central y de ahí se abre a otros que lo sostienen. Pero el público, la cantidad de butacas son las cantidades de necesidades y de preguntas que cada uno tiene. Y si esta obra habla, digamos, de la guerra, pero una persona entendió la familia, es porque esa persona lo necesitaba. Y tiene toda la razón, desde su butaca, de llevarse de esta obra la familia, el mirar, el entender, el saber que el fracaso sucede y que está bien, que el éxito con esta razón está y qué cosa es el éxito, o sea, una serie de preguntas que uno extrae de un proyecto y eso está bien, que te lleves lo que tú necesites, de eso se trata. Me encantó. Jorge, Madre Coraje y sus hijos, ¿cuándo podemos venir a verla? ¿Hasta qué fecha va a estar? ¿Cómo la hacemos? Sí, pues está aquí en el Telón de Arena, que está en el Parque Central. Empezamos desde el 7 de abril hasta el 30 de abril. Va a haber 2 semanas de interrupción y luego retoma otras 2 semanas de viernes a domingo, viernes a las 7, sábados y domingos a las 6. Muy bien. ¿Cuáles son tus redes sociales donde podemos encontrar más de tu trabajo? Sí, pues yo tengo 2 redes sociales principales, es Facebook, que estoy como Jorge Valdivia, y Instagram, igual, Jorge Valdivia. Me parece que por el nombre que se le pone es Jorge Valdivia 77, que te pedía un numerito y algo. En esas 2 estoy. Y las redes de esta compañía es Telón de Arena. Jorge, nuevamente, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu trabajo. Nosotros estamos en Musa Magazine. Yo soy Alex Barra y nos vemos hasta la próxima.